Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Les saluda Andrea Quispe de NSBA Clusa Perú. Es un gusto volver a saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestra tercera sesión del programa de formación de cuadros subnacionales que ha sido organizado por Sierra y Selva Exportadora, NSBA Clusa y USAID, quienes se han unido para poder traerles durante estos 6 días de clase, ¿ok? Todo el conocimiento posible acerca de los agronegocios. El día de hoy tenemos a Marilda Luque. Ella es especialista en agronegocios y nos va a estar acompañando y compartiendo acerca de todo lo que es las megatendencias y el consumo del café en el mercado internacional. Pero antes de comenzar, ¿qué tal, Almarilda? Por ahí te vemos. Antes de comenzar, me gustaría presentar a Violeta Vergara. Violeta, ¿estás en sala? ¿Nos escuchas? Ella es parte de Sierra y Selva Exportadora y nos va a estar haciendo una pequeña introducción. Hola. ¿Qué tal, Violeta? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bien, ¿ya comenzamos? Sí, ya podemos comenzar. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Primero saludar a Marilda Luque, que nos acompaña el día de hoy. Ella es la expositora que nos dará la charla respectiva de este ciclo de conferencias que se está llevando a cabo. Y por supuesto a cada uno de los de Sierra Dora, quienes hablan de la sede Pasto. Encantada de que puedan estar conectándose porque es importante justo el día de hoy a tocar el tema de tendencias, ¿no? Agronegocios, cuál es el contexto de agronegocios en el mundo y sobre todo pues en nuestro país que está inmerso en ella, y por lo cual es importante resaltar que en todos los eslabones de la cadena productiva atañe el contexto y las tendencias actuales, porque no solamente es lo que pasa en el mercado, sino también principalmente pues cómo está en el campo, cómo es la producción, la transformación, ya sea primaria o dándole valor agregado, a su vez también los temas que eso conllevan, que es el transporte, la distribución, es toda la cadena, cómo llega al consumidor final, el producto. Entonces, definitivamente son es mucho. Igual quisiéramos tocar con Amarilda, pues que en esta tarde nos va a compartir toda su vasta experiencia al respecto, no sin antes pues decirles también que es importante que conocer que en el mundo el tema de sostenibilidad, de hecho ya lo va a ahondar aún más en el punto, y hay pues pilares muy importantes en ello, no solo económico, sino también ahora más que todo ambiental, por el contexto en el que vivimos, y también social. Entonces, al respecto, es saludar nuevamente a cada uno de ustedes, y desde Sierra y Selva Exportadora, con todo el equipo que se ha unido, con el equipo de NSBA Clusa, pues les damos la más cordial bienvenida para que lo que nos comparta Amarilda podamos tomarla bien, porque hay un futuro muy importante respecto a la alimentación, y es que los agronegocios pues están inmersos en tal, ya que hay que ser bastante responsable y, como dirían por ahí también, saludable, que es uno de los nuevos contextos. No quiero dejarle más el espacio, y pues a cada uno de ustedes muy buenas tardes. Listo, Violeta, muchas gracias. Amarilda, ¿nos escuchas? ¿Estás con el micro silenciado, Amarilda? A ver. Tienes el permiso para poder encender tu micro, Amarilda. Estás como coanfitrión. Ah, ok. Ok. Esperamos un segundo. Igual mientras esperamos a Marilda, recuerden, por favor, nos estuvieron preguntando mucho acerca de la entrega de certificados que se va a dar para el curso. Recordemos que vamos a tener nuestro examen final el día viernes, que es nuestra última clase, ¿ok? Y ahí vamos a estar, en este caso, vamos a estar teniendo un espacio para el examen. Recuerden que va a ser de 2 partes.
un examen oral que solo va a consistir de una pregunta. Va a haber un especialista que les va a hacer una pregunta a los que hayan tomado el examen escrito. ¿Está bien? El examen escrito va a ser totalmente en vivo, cada uno se va a tomar su tiempo de poder llevarlo. Va a ser un examen totalmente fácil, así que no se asusten, por favor, cuando mencionan el tema de examen, a veces suele ser un poco, ¿no? Un poco para nosotros, pero en este caso no se preocupen que va a ser totalmente fácil, ¿ok? Les dicen el link de la plataforma virtual, perfecto. Ahora les estoy pasando por el chat, ya tenemos a Marilda acá, pero el link del aula virtual se los voy a estar pasando, ¿ok? Ahora por el chat, no se olviden. Listo, Marilda, ¿nos escuchas? Ahora sí, ¿qué tal? Perfecto. Buenas tardes y bueno, estamos creo en este tema de la tecnología que justamente vamos a entender. En primer lugar, agradecer en verdad a todos ustedes y con mucho gusto de poder compartir desde la experiencia este enfoque de los agronegocios en el Perú y el mundo. Mis disculpas de antemano si hubiera algún problema en cuanto al audio y sí voy a agradecer que me hagan presente para poder de alguna manera facilitar a todos ustedes. Ya lo indicó Andrea, me permito en este momento iniciar el tema de agronegocios en el Perú y el mundo y agradecer nuevamente a NSBA y Sierra y Selva Exportadora, así también como a Violeta, con quien tengo el gusto de conocerla virtualmente solamente. Bueno, el contenido que he preparado en este momento tiene 3 puntos a tocar. El principal, como ya se ha mencionado en el título, es acerca de cómo entendemos los agronegocios en el Perú y en el mundo. Luego hablaremos de las megatendencias en el agro y el consumo. Y vamos a hacer quizás aterrizar a lo que corresponde al café en los mercados locales, regionales. Y obviamente apuntando a esto de atender también el mercado internacional. Pero primero haciendo una mirada hacia adentro. Ok, también voy a agradecer si tienen alguna consulta mediante el chat, con mucho gusto. Esta ponencia me permito hacerlo con el fin de motivar a ustedes a través de algunas preguntas, ¿no? En el primer punto sobre los agronegocios en el Perú y el mundo, por ejemplo, estamos hablando qué rol tengo, o sea, qué rol tienes tú, Taya, qué rol tiene Andrea, qué rol tiene cada uno cuando hablamos sobre los agronegocios, ¿no? El segundo, vamos a también tratar de aterrizar qué es los agronegocios, dónde puedo hacer y cómo interactúo con ello, ¿no? El tercer punto, el sistema agroalimentario y el tema de la cadena de valor y la categoría de los recursos. Estos aspectos van más para homogeneizar nuestro lenguaje, ya que ustedes la semana anterior han recibido insumos para realmente poder desarrollarse en este nuevo término, que no es tan nuevo, lo vamos a ver, ¿ok? Y por tanto vamos a analizar en qué medida nosotros podemos aportar en este momento. Ok, sobre todo ahora, por ejemplo, yo sí les voy a pedir un poco de participación y por eso me permito aquí, por ejemplo, que cada uno de ustedes pueda colocar en este enlace, lo voy a colocar ahora en el chat, para que ustedes puedan hacer una pequeña presentación de lo que corresponde, cuál es el rol que tienen cada uno en los agronegocios. Solamente tienen que hacer un clic en este enlace y comenzaré para que ustedes puedan ver de qué se trata, ¿ya? Aquí, por ejemplo, yo comienzo, ¿no? Y la pregunta que yo hago es, ¿no? Conociendo mi rol en los agronegocios. Mi pregunta es, ¿no? Realiza una presentación personal con tu nombre, ¿no? Y coloca, en este caso, cuál es la cadena productiva que estás participando o con el cual tú te sientes más asociado y qué rol juegas en la cadena productiva, ¿no? A lo mejor tienes un rol más como productor, como funcionario de servicios, como alguien que está dedicado a la comercialización,
quizás en el punto de emprendimiento o como consumidor. Yo comencé aquí, por ejemplo, yo les digo, soy Amarilda Luque, mis orígenes, mi familia proviene de la zona de Puno y vivo en Lima, bueno, y también he tenido la oportunidad de vivir en otras regiones y me identifico principalmente como una consumidora, en este caso específico, lo especificado, ¿no? Sobre hierbas aromáticas libre de pesticidas. Entonces, así yo quisiera que dentro de los, alrededor de los poquito más de 80 participantes, puedan colocar, solamente tienen que presionar en esa lámina, hay el signo más aquí, y ustedes pueden hacer un clic para realmente colocar cómo me llamo, de dónde vengo o dónde estoy en este momento y cómo me identifico en la cadena productiva, ¿no? Un poco para entender mi rol en el tema de los agronegocios. Vamos a dar unos minutos porque si no, no vamos a poder avanzar. Y tenemos ya 5 participantes, así que pónganle un clic donde dice exactamente, gracias Doris. Por ejemplo, Doris viene de Madre de Dios, ella está muy dedicada al tema de cacao, no el cacao orgánico. Miren cómo se ha identificado. A ver, los invito entonces a que coloquen quiénes son. No tomamos asistencia, simplemente queremos mostrar en este caso, una oportunidad, por ejemplo, imagínense que estuvieran en una feria o un intercambio. ¿Cómo ustedes harían presente el uso de la tecnología para realmente posicionarse, ¿no? Acá tenemos también a alguien de Ayacucho, ¿no? Que también se identifica, por ejemplo, como un proveedor de servicios. ¿Alguien más? A ver, ya somos 10. Si tienen algún inconveniente, por favor, indíquenlo también por el chat, ¿no? El link, ok, voy a volver a copiar el link. Está ahí, a ver. Tienen que poner el signo más para que puedan agregar su historia, ¿no? Por ejemplo, tenemos también a Omar López Tinta, viene de San Martín, por ejemplo, él. En Pichari y se identifica como consumidor de alimentos saludables, ¿no? Entonces él está como un rol más de consumidor. Tenemos, a ver, ¿alguien más? Ustedes están viendo, ¿verdad? Cuando se aparecen las personas que van escribiendo. A ver. No sé, bueno, entiendo que los micrófonos se han cerrado para la mayoría, pero en todo caso también lo podemos colocar en el chat, ¿no? Eso también nos va a ayudar en vista de que quizás estamos a veces en el celular y no facilita estar cambiando las imágenes. Pero alrededor de 5 personas, bueno, vamos, ahí está Richard también ha colocado, tenemos a Hember, que está ahora en Huancavelica y está interesado en el tema del palto, porque produce palto, ¿no? Ajá. Exacto, hola, hola Henry, ajá. Juan Ruiz, exactamente, así es. Excelente, tenemos a Alberto de Venezuela, sí, gracias. Venezuela tiene, como ustedes saben, un cacao excelente y también café, ¿no? De hecho, que hemos aprendido mucho de los hermanos de Venezuela, ¿no? Ahora tomar café en las tardecitas, ¿no? Muchas gracias, Henry Larico, también. Qué bueno, de Puno, excelente, también de Pangoa, sí, mucho gusto, creo que ya nos hemos visto anteriormente. Ok, entonces tenemos Jordan también de la zona de Junín, ¿no? Ana de Madre de Dios que nos había indicado, Yashira, excelente, de Cusco, ¿no? También tenemos gente de Ancash, también tenemos gente en la zona de Cusco que está viendo el tema de cítricos. Ok, tenemos en verdad, muchas gracias, tenemos muchas personas que de alguna manera se van presentando y si se dan cuenta, todos estamos involucrados de alguna manera con el término de los agronegocios. Ok, esto puede seguir abierto, ustedes pueden seguir presentándose. Gracias a Ernesto que es de Lima, pero bueno, mira, ahora está en Madre de Dios, está viendo Copoazú, está viendo Fruto de las Palmeras. En fin, estamos también con gente que proveen servicios en el caso de café.
otro sobre el tema de productos naturales, ¿no? Muchas gracias. Ok, entonces pueden seguir colocando y ahora voy a entrar entonces al término. ¿Por qué hicimos esto? Porque es importante entender que este término de acerca de los agronegocios, ¿no? Agribusiness realmente, viene de una traducción que si lo ponemos ahí nos va a dar como resultado agroindustria. Los agronegocios fue un término que fue acuñado hace más de 60 años por Ray Goldberg. Él apenas tenía 30 años cuando estaba profesor de economía, comenzaba en la Harvard Business School, y este término de agronegocios, de la gente que estaba dedicada al agro, gestionando, no tenía un término propio. Entonces, justamente él acuñó el término de agribusiness. Agribusiness que tiene una equivalencia al término de la agroindustria. Y lo que él resalta, ¿no? En los últimos años, él indica claramente que la gente hace un mal uso de la palabra agrobusiness, agronegocios o agroindustria. Se ha considerado cuando hablamos de agronegocios que es un gran negocio. Es más, muchos se han orientado que, yo soy de agronegocios, tú estás exportando, ¿no? Es un poco la mirada y de hecho que actualmente hay universidades que tienen también una tendencia a mirar solamente la agroexportación, ¿no? Pero de otro lado dice también que solamente se trata de un beneficio. Sin embargo, los agronegocios cubre todos los aspectos del sistema alimentario. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que todos uniformizar nuestro término. Yo estoy involucrada en los agronegocios. ¿Por qué? Porque estoy vinculada en Madre de Dios, quizás con coco azul, con cacao, ¿no? Quizás estoy trabajando en la zona de Ancash con hierbas aromáticas, ¿no? Como ahora se han presentado. Entonces, yo no solamente estoy viendo un componente del tema de producción, sino muy vinculado al sistema alimentario. En este aspecto, los agronegocios para este momento se han posicionado, ¿para qué? Para que los productores puedan realizar una gestión más eficiente, de manera profesional y rentable. Atiende grandes retos en el desarrollo de las zonas rurales principalmente. Ello no quita que un profesional de agronegocios también pueda estar produciendo como lo podemos ver en la zona de la costa, ¿no? O en la zona de selva. Esto está vinculado grandemente con la seguridad alimentaria, pero mirando la sostenibilidad social y ambiental, ¿no? Esto, por ejemplo, lo recalca también el programa Sierra y Selva Exportadora en sus últimas ponencias. Sin embargo, cuando hablamos de los agronegocios y hablamos de la cadena productiva, la cadena de valor, no podemos dejar de lado el entorno. Ustedes mismos se han identificado, ya sea como productores, ya sea quizás como un proveedor de servicios, que estaríamos en todo caso hablando como actores indirectos, ¿no? Quizás en la comercialización o quizás también como consumidores. Es decir, en este tema de la cadena productiva, estos eslabones se van articulando. Si bien es cierto, esta gráfica nos muestra una forma lineal, vamos a ver con las nuevas tendencias que ya ello ha cambiado, pero no así el tema de los actores indirectos, que puede ser la asistencia técnica, que puede ser el financiamiento a través de los créditos que podamos recibir, también a través de la investigación en algunas áreas que se establecen dentro de una cooperativa o una asociación, ¿no? También vamos a tener en claro que los insumos, por ejemplo, los plantones de cacao, los plantones de café, muchas veces no lo produce el mismo territorio, tenemos que traerlo, ¿no? Como el caso de los paltos, por ejemplo, ¿no? Y también el entorno macro que de todas maneras influye, el entorno externo, si
consideramos que estamos dentro del territorio, por ejemplo, de Selva Central, ¿no? Selva Central. Producimos un buen café quizás, pero tenemos el entorno porque el café no solamente se produce en Selva Central. Tenemos mucha experiencia de inicio tanto en la zona de Cusco como en la zona nororiental ahora en los últimos años con mayor apoyo. Entonces, cada uno de ustedes ha descrito cuál es su rol en este caso, sea como productor, como transformador, comercializador o consumidores. Vamos a ver también que esta descripción básica en los agronegocios se da para todas las cadenas, para todos los productos mayormente, ¿no? Llámese un producto agrario o llámese un producto pecuario e inclusive los productos acuícolas, ¿no? Bueno, en el caso de los acuícolas ya no serían productores, sino quizás serían asociación de pescadores o criadores de, por ejemplo, de conchas de abanico, etcétera, ¿no? Los términos quizás pueden ir variando, pero es básico que hay un lugar donde se produce, hay una área donde se va a transformar, aunque sea de forma primaria. Esto va a llevar a una comercialización, también puede ser local o quizás para el exterior, y vamos a tener como consumidores quizás la agroindustria, por ejemplo, en el primer procesamiento, cuando yo llevo mi café al centro de acopio, por ejemplo, ¿no? Y ellos van a recibir mi producto, pero como un producto intermedio, porque después de eso tiene que seguir un proceso adicional para llevarlo quizás al mercado más exigente. Ok, entonces esto es lo que tenemos de manera general para todas las cadenas productivas. Sin embargo, ¿cómo estamos? ¿Cómo realmente se ve el panorama mundial? Vean ustedes, la Organización Mundial del Comercio del 2020 nos mostró estos datos en los cuales los países que tenían mayor ranking de exportación, por ejemplo, valorizado en dólares, ¿no? En el año 2018, predominaba en este caso, eso fue antes de COVID, ¿no? Estados Unidos, teníamos a los países de Europa como Holanda, Alemania, ¿no? Y después, en menor ya, Brasil siempre sobresaliendo, ¿no? Que exportaban, pero exportan la mayor cantidad de alimentos y por otro lado no necesariamente son los que producen, ¿no? Por otro lado tenemos los que importan, los que demandan estos productos agrarios y definitivamente China ha logrado posicionarse y es más, las últimas referencias indican que no solamente va a estar China, sino India. En este momento productos como el cacao inclusive se está exportando a Corea, y Estados Unidos ha ido perdiendo quizás un poco la relevancia en cuanto a la importación de productos agropecuarios. Este mapa realmente podría decirse fue una información antes del proceso grande que hemos tenido de la pandemia, ¿no? Y de hecho que está variando. Pero aquí, como verán, nuestro país, Perú, no es muy representativo, pero ahí viene lo interesante. El rol que tenemos en este momento para los que estamos en el país es un rol que nos reta a revisar, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué oportunidades puedo encontrar? Sobre todo si estoy vinculada profesional o con algún familiar incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte de los productos agrarios también están directamente relacionados con el sistema agroalimentario. ¿Qué significa esto? Que no solamente es que yo extraigo un producto fresco, ¿no? de la tierra, que pueden ser papas, por ejemplo, sino también cómo esto se presenta, ¿no? Cómo se va a procesar, ¿no? Quizás yo voy a seleccionar por tamaño, voy a seleccionar por color, ¿no? Lo voy a comercializar localmente, lo voy a llevar o lo voy a transferir, lo voy a enviar bajo una encomienda para familia, para amigos, ¿no?
quizás yo tengo un restaurante y directamente yo transfiero esta producción, por ejemplo, de hortalizas a restaurantes locales, ¿no? Y cómo se va a empaquetar. Esto está, una cosa es llevarlo en unas bolsas de plástico, otra cosa es llevarlo adecuadamente en cajas especiales para que no pierdan de alguna, o no se contaminen, ¿no? De hecho, la industria de insumos y todos los servicios que están relacionados están altamente diferenciados, ¿no? Con algunos segmentos productivos. Entonces, este enfoque del sistema alimentario, agroalimentario, tiene que quedar claro porque ya es una definición establecida y nos permite a todos poder utilizar los mismos términos. En ese sistema agroalimentario, ¿no? Que estamos en este caso viendo en la cadena, hemos visto de manera tradicional hace muchos años, y les debe constar los que están sobre todo fuera de Lima, la facilidad de acceder a productos a través de un huerto que puede estar en la casa y que, o quizás un restaurante campestre que produce para atender luego en su restaurante, ¿no? Y ofrecer platos con productos producidos de su propia finca, ¿no? Esta cadena alimentaria convencional ha ido incrementándose de acuerdo a los años y de acuerdo a cómo los negocios se han ido gestionando. De hecho, que la agricultura local también abastece el mercado local. Hay otros productores que se organizan y llevan de manera conjunta, trasladan para algunos distritos o localidades. Un ejemplo clásico en la zona de Puquio, en Ayacucho, es una zona intermedia. Y en los años 2000, por ejemplo, la producción de hortalizas no era local, era una producción que venía o bien de Lima o bien de Cusco. Sin embargo, la propia dinámica del territorio demandaba promover productos locales porque aparecían nuevos negocios, nuevas rutas turísticas. Esta activación les permite ejercitar a estos actores a revisar, ¿somos competitivos para realmente producir mis propias hortalizas? ¿Cómo me diferencio? También se ha visto y se sigue viendo cómo la agricultura sigue abasteciéndose mayormente por pequeños agricultores, realizan un transporte grande. Un gran ejemplo tenemos en Lima. Cuando hay un bloqueo en la carretera central, vemos claramente cómo se desabastece la ciudad de productos como cítricos en la temporada de lluvias, o en la zona sur, cuando tienen que traernos las cebollas, por ejemplo, de Arequipa, y tenemos un conflicto quizás más de término social y un bloqueo de carreteras, muchos de los productos agrarios simplemente no pueden trasladarse. A ellos sumamos, si son productos que tienen una vida útil bastante rápida, ¿no? Que con el tema del calor, con el tema de los empaques, quizás terminan deteriorándose. Y estos se abastecen a los supermercados para que finalmente el consumidor pueda adquirirlo y prepararlo. La cadena quizás más compleja se ha dado a raíz del COVID, donde los productores ya no tenían esa facilidad de poder atenderlo a través del acopiador o del transportista. Es más, quizás lo que más se activó fue el tema de delivery, con costos que tenían que ser asumidos por el consumidor. De otro lado, el uso de estas tecnologías y los consumidores cada vez buscan la información. Cuando un producto, sobre todo que se menciona que es orgánico, no cumple las expectativas o se muestra o se demuestra más aún que está contradiciendo el etiquetado que tiene, simplemente opina, ¿no? Opina, y así tenemos varios ejemplos
en los cuales simplemente como consumidor ya puedo manifestar la disconformidad del producto o servicio que he recibido. O sea, estamos altamente vinculados y cada opinión del cliente es considerado. Aquí, por ejemplo, vemos también para cortar las brechas, este año la Unión Europea ha establecido conversaciones grandes y complejas, porque si bien es cierto, la materia prima se atiende a través de los proveedores para hacer un transporte que luego se distribuye o se almacena, y otra vez se genera el transporte logístico para establecer los puntos de venta, ¿no? Y llegar de esta manera al cliente final. Estos aspectos de brechas simplemente ya han cambiado. Ya el enfoque de la cadena productiva cada vez ha visto la necesidad de acercar estos productores que están trabajando, ¿no? Y ahora pueden vincularse a través de las redes. Están usando WhatsApp, están usando Facebook, están usando Instagram para acercarse. Mucho más a raíz del tema de la pandemia, como ustedes habrán visto. Cuando vemos una brecha bastante corta, tenemos de los productores, por ejemplo, de los productores de Guarochirí o productores del Valle del Urín o del Valle del Chillón, que ahora están conectados a los consumidores en Lima que están de alguna manera organizados. Estamos hablando en sí de un enfoque hacia la agricultura familiar. Ahí la brecha es bastante corta y de otro lado no ha desaparecido este enfoque grande de distribución. El COVID realmente nos ha mostrado que sí, ha bajado algunos proveedores como la parte logística, de hecho que se han incrementado los costos. Y claro, esta cadena más compleja tiene un enfoque más hacia la agricultura empresarial y un enfoque más grande sobre las cadenas de valor. En este aspecto, lo que se ve aquí es, en el caso de los productos como café, cacao, quinoa, cuando tuvimos la paralización del transporte fluvial y también el aéreo, se ocurrió un desabastecimiento para el tema de los países externos, ¿no? Nuestro cacao, nuestro café simplemente no podía salir porque no había personal para poder hacer ese transporte. De hecho, en Estados Unidos, incluso todavía Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, se ve todavía este gremio de que hacía el transporte logístico, simplemente ya tienen otros procesos de negociación. Y si ellos en esos países simplemente trabajan a nivel de gremios, y si no funciona, simplemente no se rompe la cadena de distribución. Ahora muchas empresas han tenido que migrar y analizar para poder atender a ese consumidor. De hecho, algunas tiendas, por ejemplo, y ustedes pueden ver en la ciudad donde están, hay muchos locales que han cerrado, ya no se está usando la tienda física, sino la tienda virtual. ¿Y esto qué nos demanda? Nos demanda realmente saber gestionar, nos demanda saber informar y comunicar, porque el cliente es el que ha tomado un mayor poder en base a la información que recibe y que él mismo busca. Aquí, por ejemplo, les muestro los nodos, los actores y las escalas geográficas donde mayormente interactuamos. Esa cadena de valor está principalmente fuerte en el componente de los productores. Los productores, llámese de arándanos, llámese de palta, llámese que estén asociados o de manera individual, se abastecen a través, en este caso, un ejemplo claro del café, que sería lo ideal que estén organizados a nivel de cooperativas, donde se realiza esa transformación primaria
donde se acopia generalmente el grano y se hace, llámese la fermentación o llámese el secado final o una transformación secundaria que abastece a los proveedores y empresas. Los productores mayormente están en un local, en una cuenca, y todo el tema de transformación primaria ya va a nivel regional. Cuando hablamos de los proveedores, por ejemplo, de empresas grandes que exportan, ya tenemos una información o un enfoque más nacional. Y cuando ya vemos a empresas que están en otros países, cuando hablamos ya de exportación de cantidad, de volúmenes grandes, ya estamos hablando más de una mirada regional o global. De hecho, el enfoque de las cadenas de valor ahora ya se comentan las cadenas globales. Ya no solamente son una cadena donde tengo productor, transformador, comercializador. Ahora yo veo todos los proveedores, yo registro, yo guardo la información para saber, para poder marcar ahí el origen de ese producto. Aquí, por ejemplo, también esta es información que me permito compartir, donde tuve la oportunidad ya hace algunos años de poder sistematizar, sobre todo en el caso de la cadena de café, porque se analizaba ya este impacto del cambio climático. De hecho, que el día de hoy ya se tiene en cuenta esta fecha como especial. Para esto, ¿qué consideramos? Consideramos que es importante analizar los activos en el contexto de las cadenas de valor. ¿Qué estamos diciendo aquí? Por ejemplo, cuando estamos con la mirada de la agricultura familiar, los recursos de la familia productora va a considerar en este caso los recursos que tenemos, que son 5, los recursos naturales, que está vinculado mayormente a sus productos, llámese el café, asociado quizás al bosque cercano. Tenemos que considerar el recurso humano, las personas, el personal que nos apoya, que nos atiende. Otro aspecto son las redes y conexiones que vamos a denominar como recurso social, donde participan de manera formal o informal, de manera recíproca, donde la confianza es altamente valorada, sobre todo en las estructuras, ya que permiten estos acuerdos y permiten también que se alcancen los objetivos establecidos. El recurso, en este caso como las maquinarias, los recursos físicos, nos permiten en este caso hacer un manejo de valor agregado que permita la comercialización. Y el recurso financiero, que vendrían a ser, en este caso, el acceso, llámese como fondos, quizás no reembolsables, donación, o quizás a nivel de créditos u otros activos, otras formas de poder agilizar el ingreso de capital. Estos aspectos deben tenerse en cuenta y aquí lo que yo les estoy facilitando es que esta información proviene de un trabajo de investigación realizado específicamente en la zona del nororiente, donde tuve la oportunidad no solamente de conocerlo, sino también de poder conversar con todos los actores para darle coherencia y que cada uno de ustedes pueda acceder. La fuente está disponible, es información para todos y permite también analizar cómo estamos desarrollando mi producto en este contexto donde estoy trabajando. Ok, entonces nos hemos puesto en el contexto de los agronegocios, hemos visto cómo estamos ubicados a nivel mundial y cómo tenemos que sí o sí comprender todos los aspectos, digamos, básicos de como actores que estamos, ¿no? Productores, transformadores, comercializadores o
quizás como un consumidor. Es importante que cada uno comprenda dónde estoy participando en todo este contexto del agro. Pero también tengo que tener en cuenta qué tendencias están apareciendo. ¿Es el mismo agro que mis padres o quizás mis abuelos desarrollaron? ¿Es lo mismo que yo aprendí hace 20 o 30 años? Si es que yo sigo vinculada en el tema agro, el haber estudiado agronomía, el haber estudiado una carrera técnica, ¿ha variado o no ha variado? Bueno, aquí lo que les estoy dando alcance es un poco esta, vamos a decir, necesidad de revisar y actualizarnos. ¿Por qué? Porque ya estamos en un tema de transformación digital. Ya tenemos que prepararnos para poder recibir los beneficios y también los impactos. Y tenemos que ver cuáles son realmente esas tendencias que cada uno de nosotros vuelve a revisar para ver si podemos posicionarnos, si requerimos actualizarnos o quizás si necesitamos apoyo externo o quizás preparar nuevas personas, nuevo capital humano para mi territorio. ¿Ok? Entonces, en este aspecto, cuando hablamos de la transformación digital, tenemos que hablar de las personas, de las máquinas y los procesos. Las personas generalmente ubicadas en un territorio, anteriormente se hacían mucho las reuniones presenciales, ¿no? Había que asumir un liderazgo, llámese por los directivos, para una toma de decisiones. En mi rol de facilitadora, mucho se trabajó el tema de empatía y eso es lo que hemos pedido para todos los actores de la cadena, la empatía. Tenemos que mantener un juicio claro de por qué estamos participando y obviamente tenemos que utilizar la creatividad para mejorar nuestras conexiones, nuestra comunicación. Las personas se van a mantener, las personas, por más que la tecnología aparezca, ¿no? A pesar de que ya cada uno de nosotros está monitoreado, vamos a decirlo, a través de esa tecnología, tampoco podemos excluirlas. Las máquinas nos facilitan, por ejemplo, el tema de la capacidad de almacenamiento. Si bien antes teníamos rumas de papeles, cuadernos para anotar, ahora, sin embargo, podemos tener el celular como una herramienta para poder almacenar tanto la información, inclusive podemos procesar ahí también información de las fotos, podemos grabar nuestra voz. Podemos inclusive, si hacemos una lectura y un manejo de esa data, podemos hacer predicciones. También el procesamiento ya no es tan lento como antes se hacía. Ahora simplemente haciendo un buen uso de la información y la tecnología, este procesamiento se hace mucho más rápido. ¿Y qué nos permite? Nos permite reprogramar. A veces he escuchado, por ejemplo, que las personas son más importantes, que no debería haber esta tecnología, que no debería permitir que mi niño esté todo el tiempo en el celular. Efectivamente, quizás hay ahí una contraposición porque no hemos visto realmente el potencial de las máquinas. ¿Pero por qué? Porque aquí falta algo. Para que esta conexión de personas y máquinas sea equilibrada, es importante que tengamos determinados procedimientos, los procesos. Ustedes ya han escuchado en las clases anteriores acerca de la importancia de la calidad, la investigación de mercados. Todo eso tiene que tener de manera ordenada esa información y tienen que haber responsables. Un procedimiento para que se oriente a la calidad no puede estar acéfala, no puede
echarle la culpa solamente al gerente o solamente al líder de la asociación, al presidente de la asociación. Los procesos aquí permiten conectar tanto a las personas como a las máquinas o la tecnología. Si ustedes en su área de trabajo, es más, los invito a analizar en su tema familiar, tienen procesos claros, ustedes pueden generar mayor eficiencia. ¿Cómo así? ¿Cómo lo hago? Bueno, siempre en el tema de este enfoque de procesos, lo principal es determinar quién se va a hacer cargo de eso, quién es el responsable. ¿Qué insumos le permito dar para yo poder generar un valor y que ese resultado se pueda analizar y que pueda mejorar? A ver, eso es una teoría, pero vayamos a lo práctico. Por ejemplo, en la mañana, cuando cada uno de ustedes se levanta, porque tiene que a reportarse, tiene que ir a llevar al niño al colegio o porque tiene que marcar su tarjeta, usted establece de alguna manera algunas variables. Por ejemplo, yo quiero llegar temprano o a tal hora. Ok. Cuando hablamos, ¿qué es lo que si yo quiero llegar temprano a esta reunión que me han dicho a las 9 de la mañana, ¿qué es lo que yo debería pensar? ¿Cómo debería organizarme? Tengo que establecer un proceso. Es decir, desde que me levanto, la hora que me levanto, la hora que he planificado para mi arreglo personal, los minutos que estoy planificando para tomar alimentos, el tiempo que voy a necesitar para trasladarme y los insumos que yo voy a necesitar para tener esta reunión o esta actividad con un resultado diferenciado. Si yo este procedimiento no lo practico, incluso en mi hogar, con mis niños, generamos a veces el desorden. Puedo tener liderazgo, puedo tener empatía, puedo entender, ok, vamos rápido quizás cortando camino, ya llevaste tu celular, todo, pero todo desordenado. Este proceso desordenado muchas veces nos quita tiempo, nos hace olvidar variables que son importantes. Entonces, el proceso es relevante cuando vemos en la cadena productiva, llámese a nivel de productor, llámese a nivel de la transformación, llámese a nivel de la comercialización. Es importante tener bien claro qué tiempo, qué recurso, qué insumos son los que yo requiero. Y sobre eso poder monitorearlo para que en la siguiente oportunidad yo pueda ser mucho más rápido y eficiente. ¿Ok? Esa es la importante para que esta transformación digital sea eficiente. Porque muchas veces hemos cometido el error de hacer un presupuesto y comprarnos quizás la última tecnología en un computador o en un celular, pero lamentablemente no logramos un proceso eficiente porque no nos hemos preparado a examinar para qué lo quiero. Y tenemos la tecnología, la máquina, el celular, el automóvil, muchas veces ahí parado, como un elefante blanco, que simplemente se va deteriorando. Es lo mismo también con el tema de la información. Podemos tener liderazgo, decisiones, tenemos información, tenemos aquí libros, tenemos el USB con toda la nube llena de información, pero si no nos hacemos responsables, si no tenemos claro qué es el producto al final de esta tarea, simplemente vamos a tener acumulando activos que simplemente no funcionan, y esa no es la idea. Cuando nosotros pensamos en los agronegocios, pensamos en procesos que son eficientes. Por tanto, esto de aquí yo quiero seguir recalcando. Sin procesos, ni las personas, ni la tecnología va a poder articularse. Por tanto, estamos siendo
perdiendo eficiencia. ¿Y qué pasa? ¿Qué ha pasado? Que la tecnología digital en el agro ya se queda, ya llegó y se va a quedar. Por más que, digamos, estamos ahora, no, yo en un grado, estoy produciendo, estoy tranquilo aquí en el bosque, es relevante. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de información, computación en la nube, por ejemplo. Estamos hablando del uso de la inteligencia artificial. Estamos, al menos en la ciudad, ya hablando de conexiones a través de mensajes que damos a través de del celular, ¿no? Del Internet de las cosas. Y el otro que está cada vez más frecuente es la trazabilidad, es el uso del blockchain, por ejemplo, en las cadenas de valor. Que quizás todavía en mi región no se ha admitido o todavía están repensando, pero como les vuelvo a repetir, esto de aquí es una gran oportunidad si primero comprendemos que la finca, el negocio que tenemos en el territorio es valorado. Yo conozco qué es mi plantación, yo conozco cuáles son mis personas con las cuales yo puedo trabajar, mis aliados, mis proveedores, y también cómo yo puedo ahora acercarme al mercado sin necesidad de tener que viajar o hacer un gasto extraordinario. ¿Por qué? Porque gracias a esta conexión podemos comunicarnos no solamente de una ciudad o de un territorio a otro, de un país a otro, también podemos comunicarnos en otros idiomas porque la tecnología lo permite. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que estar preparados para poder obtener ese beneficio. ¿Y cómo así? Anteriormente se trabajaban con los planes de negocio, con modelos de negocio, se hacían especializaciones, se hacían de alguna manera esta demanda de seguir también mejorando, actualizándose. Pero a partir de después de COVID, prácticamente nos hemos acelerado. Las empresas, las organizaciones, las organizaciones. Bueno, estoy en la ciudad, me van a disculpar, y bueno, así también todavía se mantiene mucho la comunicación con la parte comercial. Tenemos que ir revisando el modelo de negocio que tenemos. Tenemos que identificar esos procesos que nos quitan eficiencia, que nos quitan tiempo, que nos demandan quizás gastos que no son necesarios. Tenemos que revisar la productividad y la eficiencia, pero para ello tenemos que partir de un inicio, porque no se trata solamente de hacerlo y no continuar. Tengo que tener una referencia. ¿Para qué? Para poder analizar si los costos son reales, son costos que están sobrevalorados. Definitivamente, un beneficio es que el cliente se sienta satisfecho con lo que le estamos ofreciendo. Y sobre lo que le estamos ofreciendo, vamos a tener competidores de todas formas. Y para eso, esta forma en la que se compite, se copian inclusive, yo lo pongo en un empaque negro, mi vecino también lo pone en un empaque negro. Yo hago una producción con árboles de caoba, mi vecino también ya está comprando sus árboles de caoba. A veces este tema de copiarse resulta muchas veces quizás un malestar, pero viendo el lado positivo es que quizás si yo converso con mi entorno, yo puedo decir, oye, podemos hacer una compra conjunta. Y de esa manera manejamos no solamente mi finca, sino también en mi territorio. Y también, ¿por qué? Porque ahora con este tema que ha sucedido sobre todo en Perú, al menos hay territorios donde se puede evidenciar la resiliencia, esa capacidad de poder actuar de manera inmediata y sin problemas de desaparecer. Sobre todo en empresas o organizaciones que tienen este acercamiento con la gerencia, que pueden conversar, que recoge opiniones de sus productores. Todo eso ayuda a que de alguna manera puedan
mantenerse en el mercado y puedan asumir nuevos cambios. ¿Y por qué? Porque definitivamente el uso de tecnologías genera un impacto tanto en el productor como en los clientes. En este periodo que ha transcurrido, el tema de la confianza se ha valorizado más y más. Todo este periodo, como ustedes recordarán, se demandaba, por lo menos acá en Lima, ¿no? Yo podía solicitar o hacía mi consulta, ¿dónde puedo conseguir una buena miel? ¿Dónde puedo comprar unas buenas frutas, hortalizas? ¿Dónde puedo conseguir A, B, C de productos? Y se activó mucho la confianza porque este vínculo inclusive a pesar de tener un mercado cercano, ese vínculo con esa persona, esa casera, digamos, se iba. Y es más, los supermercados que tenemos acá en Lima también establecieron su estrategia de comunicación para acercarse a sus clientes. Y ahora incluso ya tenemos mensajes mucho más personalizados, ¿no? Oh, señora Marilda, usted ya dejó de visitar nuestra tienda, por favor, queremos saberla. Entonces, se genera un vínculo que en verdad no es tan novedoso, porque todo eso, por ejemplo, en Europa, es bastante claro. Las personas no tienen este problema de cuando adquieren un producto, ellos se ven de igual a igual, ¿ya? Ahí, por ejemplo, las personas adquieren, se saludan por su nombre, se preguntan cómo están, han tenido la oportunidad de ver crecer sus hijos incluso. Ese tema de confianza, que también lo tenemos en algunas comunidades fuera de Lima, sobre todo, se mantiene. ¿Y esto qué significa? Este impacto definitivamente influye en la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque se mantiene estas personas, estas actividades, a veces continuando de generación en generación. Y de otro lado, el tema de la gobernanza para la toma de decisiones y mejora del territorio también se ha manifestado. Todo ello, al final, traducido en lo que se denominaría la trazabilidad. Una trazabilidad ahora muy importante que se conversa a través o se plantea a través del blockchain. ¿Y cuáles son esas tendencias en el agro? Esas tendencias que estamos viendo ahora, a diferencia Marilda, discúlpame, estás en la presentación 1.4, ¿verdad? tendencias en el agro. Porque se quedó en 1.4, justo nos acaban de decir por el chat, está en análisis de los activos. A ver, ya, un ratito, quiero ver, no está, a ver, un momentito. ¿Se quedó en qué número, perdón? En 1.4, donde dice análisis de los activos en el contexto de las cadenas de valor. Ya, un ratito. Vamos a... Tienen que... A ver. O sea que... Sistema alimentario, ahí. Ya pasamos el sistema alimentario, cadenas de valor. Ahorita dejaste de compartir, Amarillo. Ya, perdón, a ver. Ahora, estamos aquí en cadenas de valor, que ya lo expliqué, el análisis de los activos en el contexto de las cadenas de valor. ¿Ahí se quedó? Sí, ahí estuvo. Ya. A ver, este tema de, bueno, voy a tener que pasar, les estaba hablando de las megatendencias en el agro y el consumo, es lo que repasando sobre la transformación digital, donde se involucran las personas, las máquinas y los procesos, y para lo cual tenemos que prepararnos a fin de recibir tanto los beneficios e impactos.
Esto era algo que estaba enfatizando sobre la transformación en el cual las personas y las máquinas y la tecnología son necesarias. Esos no se van a poder divorciar. Para ello es importante destacar la importancia de los procesos. ¿Me confirman, por favor? Estamos en el tema de los procesos. Sí, en transformación digital, ¿verdad? Personas, Ok, máquinas y así procesos. es. Perfecto, Así es. María, muchas gracias. Quiero recalcar entonces quizás esa oportunidad para que en el rol que tienen cada uno de ustedes puedan establecer de antemano qué procesos son relevantes, quién es el responsable y cuál es el valor agregado diferenciado que yo voy a otorgar. No se trata de hacer siempre lo mismo. Y como les estaba mencionando, la tecnología digital ya vino y ya se queda. No hay manera de retroceder. El agro tiene que mejorar. El agro puede, y es una gran oportunidad para aquellos que estamos vinculados. ¿Por qué? Porque ya estos términos sobre la computación, la nube, toda la información que ahora guardamos ahí, yo no necesito llevar todo mi computador, pero sí necesito saber qué tecnología es la más adecuada y en qué momento. El uso de la inteligencia artificial también. Estamos monitoreados así no querramos. Y esto tenemos que saber aprovecharlo, sobre todo si queremos hacer una transformación mayor al producto que estamos ofreciendo. Otro aspecto bastante recurrente es sobre el blockchain, las cadenas de valor. Actualmente ya tenemos casos sobre café, sobre cacao, quizás a nivel de pilotos, pero que sin embargo es necesario que todos ustedes ya estén preparados porque hacia eso se orienta y que tengamos la posibilidad de tomar rienda nosotros de esta información de la cual generamos. Sí, Julián. Si me puedes escribir en el chat, te voy a agradecer. Buenas tardes. Sí, Buenas por favor. tardes. Sí. Quisiera un favor que me puedas explicar un poco más sobre blockchain en la cadena de valor. O sea, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son los principios en que se basa? Ya. La tendencia grande, las megas tendencias en este momento, uno de ellos que es bastante recurrente es el tema del blockchain. Como bien dice, este término en inglés viene a hacer el análisis dentro de los eslabones que tenemos en una cadena productiva. Es decir, cómo el productor o el conjunto de productores está facilitando tanto el producto como la propia información, entiéndase en esto, tanto a nivel de especificidad técnica, información sobre los costos, sobre el origen, y cómo esta información puede ayudar a la toma de decisiones al consumidor. El blockchain se basa en una tecnología de algoritmos que permiten establecer la información del productor y que esta información pueda llegar hacia el consumidor. Como comprenderán, es como trabajar basado en la confianza. Yo, cliente, quiero saber si el espárrago que estoy comprando realmente no está afectando el agua, por ejemplo, que se usa para la población. En Europa, por ejemplo, tuvimos el caso del análisis del agua que se usaba, que se exportaba, perdón, el agua que se usaba para los espárragos exportados para Europa. ¿Y por qué? En el 2017 ya hablamos acerca de los reportes de sostenibilidad y había una preocupación realmente de saber, otro ejemplo, de saber
que el cacao no esté siendo procesado por niños o por mujeres, ¿no? Abusando, digamos, su mano de obra barata. Eso son aspectos que dentro de la certificación, si bien es cierto, cumple una información, pero el blockchain te da toda esa trazabilidad. En sí es todo un sistema de información y como comprenderán, ¿quién lo tendría que asumir? ¿Quién tendría que asumir esos costos? ¿Será el productor? ¿Será el gobierno? ¿Serán los de la cooperación que nos van a donar todo el equipamiento? El blockchain, si bien es cierto, ya está a nivel de pilotos, tiene todavía un cuestionamiento sobre quién va a asumir ese costo. Así como la certificación, cuando demandamos un producto que sea orgánico, y si yo no tengo confianza en el productor, ¿qué es lo primero que busco en el producto? En el etiquetado. Yo quiero saber por lo menos que ese producto que con el cual yo voy a alimentarme, yo quiero saber si ese producto por lo menos de dónde viene. La adulteración de productos tan básicos como la miel, el aceite de oliva, la leche, en este momento es de una alarma increíble. Europa ya tomó la iniciativa para poder realmente revisar de dónde viene este producto. Y ahí la blockchain sí está funcionando, porque permite saber en tiempo, permite saber en costos, de dónde y por qué se está produciendo de más. Un ejemplo clásico que seguramente me van a entender. Si una parcela tiene una capacidad de producir, por poner un número, unos 20 quintales de café, y yo tengo programado mi cosecha, ¿cómo así en el momento en el centro de acopio, cómo así ese productor me puede entregar más de 30 o 40 quintales de café? Si yo he programado que haciendo un buen manejo y rendimientos, él me debería haber entregado 25 o 30, pero me podrá entregar un poco más. Y la pregunta es, ¿de dónde sacó ese café de más? Lo que se ve en la zona es que muchas veces hacen la famosa ruleta, ¿verdad? Y esos aspectos de alguna manera no solamente dejan sin legitimidad al productor, sino también quita el prestigio a la asociación o a la cooperativa y es más al propio territorio. Muchos problemas que tenemos actualmente sobre adulteración de productos se requieren para eso el control de calidad, que ya ustedes han escuchado, porque no hay confianza. El cliente está pagando por un producto, pero le dan otro, o le dan cosas adicionales. El blockchain en sí es lo que está en este momento en boga, y como vuelvo a repetir, es todo un sistema de trazabilidad que se basa en la confianza, y que la tecnología y los nuevos profesionales han visto como gran oportunidad, con el cuestionamiento nada más de que quién lo va a financiar, quién lo puede financiar. Espero que se pudo entender. Y por eso decía que es importante prepararnos. ¿Por qué? Porque tenemos que revisar nuestro modelo de negocio, definitivamente. Así estemos produciendo solamente servicios. Si yo estoy ofreciendo servicios de asesoría técnica, también yo reviso cuál es el valor agregado diferenciador respecto a otro especialista como yo. Para eso yo identifico mis procesos. Yo veo si realmente todas las formas en las que estoy promoviendo ese servicio tienen eficiencia, tienen resultado. Y obviamente va vinculado al tema de costos. Tengo que revisar mis costos. ¿Por qué? Porque el cliente está esperando justamente sentirse bien por aquello que está recibiendo. Ojo que cuando hablamos del servicio al cliente, también tenemos que pensar
de nosotros como productores. El hecho que me estén ofreciendo un producto sin costo no significa que yo voy a recibir un producto que no tenga valor. Ahí, por ejemplo, hay algo que revisar en los agronegocios. En los temas de productos de alimentos, por ejemplo, que se ha visto y se ha denunciado, es cuando entregan productos que están en malas condiciones. Está bien, es una donación, pero también como cliente, como usuario, yo puedo manifestar mi malestar porque es un producto que ya no es adecuado. O es que porque me están regalando yo debo recibirlo de manera callada. Yo también tengo que pensar, no, pues yo también tengo derecho a consumir algo bueno. ¿Ok? Y bueno, definitivamente este COVID lo que ha permitido al país y en verdad todo el sector agro es su capacidad de resiliencia, ¿no? Es importante aquí, como les decía, generar la confianza, tener el concepto de sostenibilidad en un territorio para que todas las organizaciones e instituciones puedan mantener esta gobernanza de manera equilibrada. ¿Y cómo? A través de la trazabilidad, de la confianza, de lo que tú estás haciendo y de lo que yo estoy recibiendo. Por eso decía que el uso de las tecnologías como el blockchain va a permitir esos nuevos modelos. Ahora, no significa que solamente la tecnología per se lo va a resolver. Tienen que haber personas y tienen que haber responsables con tareas bien claras. ¿Me confirman, por favor? Estoy ahora comentando acerca de esas tendencias en el 2.4. Con respecto a las tendencias en el mercado, ok, gracias. Al inicio solamente hablábamos de las 9 Rs, perdón, de las 3 Rs, reciclar, reusar, reutilizar, ¿no? Era tan básico que hasta en el colegio se usaba. Sin embargo, ahora este nuevo enfoque, como les comentaba, mirando la cadena productiva de forma lineal, ahora lo que se hace es tener una mirada y una revisión de lo que corresponde cerrar el ciclo. Es decir, estamos ahora hablando de un enfoque donde ya no se usan 3 Rs, sino son 9 Rs. Tenemos que reducir, por ejemplo, el nivel de mermas, ¿verdad? Tenemos que reusar, por ejemplo, aquí en Lima ya se ha habilitado este programa para poder recibir todo lo que es materia orgánica. Uno se tiene que suscribir para que puedan recoger nuestra materia orgánica y a cambio recibimos compost, ¿no? Si tenemos la oportunidad de sembrar en macetas o quizás en jardín, etc. Tenemos también el caso de ir reparando. Sobre todo en zonas rurales sí, todavía se mantiene, pero tenemos una debilidad en cuanto a los repuestos, el servicio técnico, el servicio postventa. Y ya muchos aparatos o equipos ya no se reparan, simplemente se botan. Estamos hablando de una basura industrial. Y es una preocupación también porque muchas veces nos motivamos por el tema de precio. Es barato, entonces lo adquiero, pero muchas veces solamente dura 1 o 2 veces. Y tenemos que repensar inclusive hasta nuestra forma de consumir, ¿no? Que es repensando, ¿esto me hace bien? ¿Cómo ayudo realmente hacia la sostenibilidad? El tema de recuperar, por ejemplo. ¿Recuperar qué? Recuperar nuestros conocimientos tradicionales. Muchas veces tenemos los recursos en el entorno y saber comunicarnos, saber establecer estos niveles de confianza para poder aprovechar este recurso que aparentemente no es útil. Un ejemplo de esta recuperación tradicional, al menos acá en Lima, en lo que se ve agricultura urbana, hay modelos que se han traído obviamente de afuera, pero si ustedes hacen una caminata a nivel de los parques, van a encontrar que hay árboles de níspero, hay árboles de mandarina, hay árboles de palta, casi aislados en algunos distritos, lo que antes eran las huertas, ¿no? En las casas. Pero ahora con departamentos hay una nueva
tendencia a poder procesar y producir nuestros propios, por lo menos nuestras propias cebollitas chinas, ¿no? Ahora que está en alerta de consumir productos tan contaminados. El otro aspecto de remanufacturar, por ejemplo, ¿no? De poder rehacer un producto que ya no solamente se va a botar, sino que puede ser útil para otro procedimiento. Por ejemplo, en el tema de quesos, muchas veces solamente se consideraba la leche y el primer cuajado, y lo que quedaba simplemente se desechaba. Ahora, con la investigación, se propone reutilizar y ya se hace un queso de otra calidad. En el caso del cacao, por ejemplo, las aguas que salen después de la fermentación, que simplemente se terminaban echando al río o al desagüe, ahora han sacado nuevos productos, ¿no? Bebidas que pueden ser útiles, digamos, como una bebida de tomar, alcohólica, que tiene ciertos niveles, pero que procesado ya no se desperdician, tienen valor. El caso de las cáscaras de frutas o de cítricos, por ejemplo, donde se puede hacer fruta confitada. Hay todo un enfoque en el tema de economía circular que incluso demanda los trabajos multidisciplinarios. Nos reta a investigar y comunicar nuevamente. Ya no hay la especialización única. Se comparte y se mejora los procesos justamente. ¿Y por qué? Porque es importante sobrevivir al cambio. Es importante sobrevivir al cambio. Perdón. Ok, la otra gran tendencia en el agro definitivamente es empoderarnos. ¿Para qué? Para poder tener esa transformación digital, estar preparados. Tenemos que adoptar procesos nuevos y lo más importante es hacer una mejora continua, porque solamente van a sobrevivir los que se adecúan a ese cambio. Ustedes han visto, y a veces yo me incluyo, cuando muchas veces no tenemos esta paciencia de asimilar la tecnología, ¿no? De poder usar el celular ahora con nuevos botones, nuevos aplicativos, ¿verdad? ¿Y qué le puedo decir de mi mamá, ¿no? Que es esa generación donde no tenían el celular? Esta mejora es la que sí, pues nos reta a repensar cuál va a ser nuestro rol. Quizás nosotros podemos ayudar a optimizar esos procedimientos, pero basado en la información y en la investigación que vamos a proponer. Quizás yo ya no puedo hacer el doctorado, pero estoy pensando en mi sobrino, estoy pensando en un familiar cercano, motivarlo a que haga ese trabajo dentro de la finca, dentro de mi entorno, y que se sustente o argumente en base a su experiencia, pero con metodología. ¿Y por qué? Porque ya estamos prácticamente orientándonos a lo que es al camino a la sostenibilidad. Este punto de 17 objetivos que se han planteado nos permite en el objetivo 12 garantizar modalidades de consumo y producción. Prácticamente es algo que sí o sí tenemos que hacer. Las personas somos responsables de estos cambios que se han generado, tanto a nivel de clima como a nivel del uso de recursos y la distribución de los mismos. Es importante que cada uno de nosotros sea más consciente y generalmente el desconocimiento nos conlleva a veces a establecer críticas o a establecer mala información. Bueno, entonces un poco para no dejar de lado el tema del café en los mercados locales y regionales. Inicialmente en este término estaba un poco recordando también el tema de la sostenibilidad. El año 2017-2018 ya estábamos trabajando a través del programa, ¿no?, financiado por los suizos, y se estableció todo un trabajo de investigación grande de más de un año, que incluso continuó, que tenía que ver justamente con analizar este entorno, ¿no? Cómo ha ido cambiando el clima, cómo es posible que el café, que todos deberíamos conocerlo, ha ido posicionándose. Es muy interesante la experiencia, no solo a nivel del producto, sino también a nivel de la institución, de la institucionalidad.
Como bien saben, el café no es oriundo de América Latina, ¿no? Este café, como todo producto, mantiene sus plagas, mantiene sus enfermedades. Y por muchos años, cuando se inicia el ingreso acá en el siglo XVIII, bueno, tiene toda la oportunidad para crecer, pero por ello mismo, también cuando se hacen grandes siembras y no se controla, no se revisa, aparecen nuevas plagas y sí ha habido crisis grandes en el sector que definitivamente ha motivado a revisar si realmente vale la pena o no vale la pena continuar, ¿no? Pero para ello, ¿cómo lo analizamos? Si nosotros estamos en los agronegocios, esta mirada fotográfica sobre el primer eslabón en la cadena les debe ser bastante familiar porque es similar para todo producto agropecuario. Tenemos en primer lugar que estar muy conscientes de dónde voy a proveer para mi semilla, o llámese para mis plantones, en el caso de paltos, ¿no? ¿De dónde proviene? O si fuera el cacao. Se tiene ya, yo cuento con esos elementos, conozco en qué tiempo puedo hacer la poda, puedo hacer mis esquejes, en qué momento va a poder germinar esa semilla. ¿Conozco eso? Yo se los pregunto. O sea, ¿estamos conscientes de que involucrarme en los agronegocios me demanda estudiar, me demanda revisar, me demanda preguntar? Si yo no tengo tiempo, por lo menos pregunto. Revisar la información que hay en la localidad. Otro aspecto que es altamente relevante es el tema de las fuentes de agua. Como bien saben, hay productos como el caso del espárrago, como el caso de uvas, como el caso también del cacao, donde se tiene evidencia que a través de las fuentes de agua se trasladan algunos metales que no son aptos para el tema alimentario. Se cuestiona entonces, ¿cuáles son tus fuentes de agua? ¿Tú estás contribuyendo a esa contaminación o estás mitigando de alguna forma? Porque eso revierte a tu entorno. Ahora, el tema del suelo, la preparación del terreno, igual, cada uno de ustedes saben que es importante que un suelo tenga y mantenga todos los nutrientes de forma adecuada. Los que estamos en la ciudad, aquí no tenemos suelos adecuados, tenemos que comprar suelo, tenemos que comprar tierra. Los pisos que vemos en el exterior, a veces simplemente es polvo, es un polvo que no tiene vida, no tiene nada para poder, que me permita crecer siquiera un arbusto. Después de analizar el tema de agua, de suelo, del entorno, tenemos que programar una siembra. A veces queremos poner todos los plantones en una misma finca, pero como les vuelvo a pedir, hay que revisar, hay que preguntar, hay que saber cuál es la más adecuado. Y si no lo sé, yo sí tengo que promover de ir anotando. Ok, ¿qué tal si para la siguiente vez ya no los hago a 30 centímetros, los hago a 50 centímetros? Hay eficiencia, puedo sembrar en medio de estas filas algún otro producto. Eso también ya hay información que en verdad va a ser particular para cada territorio. Como les decía, la asociación con otros cultivos, también hay evidencias de los beneficios. Algunas plantas pueden servir como repelentes para otras. A otras plantas se asocian de manera adecuada. Son seres vivos que también se ayudan, ¿no? Y también para ustedes saber si van a competir, no van a competir, se complementan o simplemente se repelen. Eso es, en verdad es un mundo muy, muy interesante también por el tema de polinizadores que pueden atraer. El tema de la fertilización también, muchas veces pensar en el agro es pensar que yo dejo el cultivo y que solito se va a regar, solito se va a cuidar, entonces dejo tirado ahí la semilla y después regreso de unos meses esperando que ya llovió y que crezca. Este tema de fertilización es clave para que una planta, un árbol, un arbusto realmente tenga rendimiento. Hay que prepararlo porque son seres vivos.
Y la formación de la planta, definitivamente, el tamaño, ustedes van a poder ver una planta que está más cerca a la humedad o al riachuelo, o una planta que está en medio de filas asociado con otros cultivos. Y al ser seres vivos, tenemos que tener claro que va a ser atacado definitivamente por alguna enfermedad, si tiene deficiencia de nutrientes, o quizás por algunos problemas de insectos o malezas, otras plantas que compiten también por sus nutrientes. Todo el tema de acompañar el cultivo es tiempo, es dedicación, es reaprender de la naturaleza que como nosotros hemos crecido, nos hemos desarrollado, nos hemos enfermado y que finalmente podemos ofrecer algo que gusta, algo que se vea bien, que se vea sano. Este primer eslabón de la cadena lo presento porque quiero que ustedes concienticen la importancia de estar involucrados en los agronegocios, de saber exactamente de dónde viene tu semilla, cómo lo voy a cuidar, cómo lo acompaño y cómo lo presento. Todo esto, imagínense, tener una historia para que mi cliente, el consumidor, sea atraído, pueda visitar mi finca, pueda visitar mi trabajo y pueda valorarlo. Pero ¿qué conocemos del café? Aquí, por ejemplo, esta guía técnica de la caficultura sostenible está disponible. Aquí tengo el enlace. Ustedes pueden ahí revisar en la página 45. Yo no voy a hacer un tema de un solo producto, pero lo que les puedo pedir es que por lo menos sepan describirlo. ¿Por qué? Porque, como bien saben, el Perú está catalogado como uno de los productores de café orgánico. Nos visitan, podemos ofrecer, podemos llevar también como parte de nuestros productos, saber un poco cuándo este café está en floración. En este caso, este ejemplo es sacado del nororiente y se establecen fechas que quizás en Selva Central no va a coincidir exactamente, pero justamente está el reto de poder revisarlo, de poder decir, bueno, en el norte funciona así, pero para mí, por ejemplo, se desplaza un mes o mes y medio y yo tengo ahí una oportunidad para poder ofrecer ya sea la comercialización, la asistencia técnica, etcétera. O quizás en el sur puede ser que el tema de cosecha sea en otros meses. También establezco mi programa y yo así puedo diferenciarme porque estoy al tanto de la información. Y sobre todo entender que como plantación, como cualquier ser vivo, necesita un tiempo de descanso, un tiempo en el cual lo visito, verifico, está en condiciones para una nueva producción, qué edad tiene, hasta cuándo va a poder producir. Esta historia del producto es realmente relevante, que tú conozcas cuál es el árbol de cacao que tiene más edad, por ejemplo. ¿Cuál es el árbol de cacao más joven que tienes ahí en tu finca? ¿Cuál es, bueno, ya, que sea un árbol cercano que tú has sembrado, quizás, y que alrededor de eso no solo tienes el producto, tienes la historia, tienes la identidad y sobre todo tienes a ti para poder diferenciarte. Y entonces, ¿qué condiciones tenemos en el caso de las plantaciones de café? Lo básico, saber qué temperatura, a qué altura yo puedo producir. Por ejemplo, en Selva Central me decían gente de café y también cacao, ya le habían dicho que no podía sembrar café por encima de los 1200, ¿no? Y él decía, pero eso es lo que me dicen a mí. Aquí me han puesto como tope más de 2000 metros, pero ¿qué tal si yo lo hago, yo quiero probar, yo voy a intentarlo, no voy a sembrar pues muchas hectáreas, pero voy a probar. ¿Y saben qué? Eso es lo interesante de un productor que deja de ser utilizar una información convencional de lo que le dicen y él está ya investigando. Él quiere
ver por su propia cuenta si funciona o no funciona por sobre los 2000 metros, ¿no? Y si no funciona, él va a poder refutar, él va a poder decir. Lo mismo ha pasado con algunos sistemas de transformación primaria, por ejemplo, en el tema de fermentación. Muchas veces tomamos las indicaciones como una receta y no queremos cambiar, pero también dejamos de lado esta creatividad de realmente experimentar. Y si lo hago de esta manera, y si lo seco, por ejemplo, a partir de tal hora a tal hora, pero siempre teniendo en cuenta que yo pueda controlar esas variables. Entonces aquí, por ejemplo, les dejo este tema de la guía técnica. Es una literatura bastante sustentada con metodología. Y, por ejemplo, aquí tenemos una matriz de prácticas generales y tecnologías versus los impactos, como un checklist para que ustedes puedan revisar, por ejemplo, si están desarrollando un cultivo, en este caso del café, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, árboles forestales, lo estoy sembrando en cortinas a través de la pendiente, tengo coberturas vivas, cuáles son las barreras, por ejemplo, que he establecido, la cobertura que se establece, por ejemplo, de manera directa en el cultivo. Como les digo, la información está disponible. Es más el reto de que cada uno pueda contar con la información, con la metodología, preguntar, revisar, comparar, y sobre eso hacer la diferenciación para que su cliente pueda tomar una decisión y al conocerlo, definitivamente pueda valorar su trabajo. Con respecto al consumo per cápita de café, esta es una de las noticias seguramente que es bastante conocida, ¿no? El consumo de café en Perú crece, pero también las importaciones de café. Que es interesante, les decía al inicio, el tema del café, porque no solamente a nivel de producto, de un producto agrario que se ha introducido, sino que también tenemos mucho prejuicio, por ejemplo, de dar café a los niños, o que una mujer que está embarazada no debería tomar café. Hay muchos temas, paradigmas, y sin embargo, ya después de tantos intentos a través de los gremios, para poder pedir a nivel de políticas que se fomente ese consumo de café. ¿Y por qué? Porque si vemos una parte comparativa, lo que consume el Perú, ¿no? Lo que consume el Perú apenas son 131 tazas en relación a las 1076 tazas de café, por ejemplo, que se consume en Holanda, o el café que se consume en Brasil, por ejemplo. O sea, si se dan cuenta, el consumo per cápita de un producto tan valioso, tenemos buen café, pero sin embargo no hay valoración de lo que tenemos. Lo mismo podría decir con las papas. Nos hemos acostumbrado solamente a comer 2, 3 tipos de papa, pero la gente que conoce realmente y ha tenido oportunidad de saborear, pues sabe realmente disfrutar el producto, sabe realmente lo que significa admirar los recursos que nos da este país. Y puedo hablar de papas, puedo hablar de quinoa de colores, puedo hablar de frijoles de colores, puedo hablarles de ají. O sea, los agronegocios en todas las cadenas productivas, el Perú está destacando. Y el café es solamente uno de ellos que ha llegado realmente a posicionarse como el cacao, como otros productos. Y por eso yo solicitaría para cada uno de ustedes una reflexión si realmente quieren involucrarse en los agronegocios, porque información hay, capital humano hay. Lo que tenemos que hacer es simplemente aceptar el reto y a través de las redes, la confianza y la gobernanza, poder surgir y seguir embanderando nuestro producto. Bueno, creo que eso es un poco lo que me permití prepararles para este día de hoy, y creo que es más rico que ustedes puedan quizás comentar algo o si desean que alguna precisión adicional. Gracias. Perfecto, Marilda. Estamos abriendo micrófonos ahora, ¿ok?
Si tenemos alguna consulta, levantamos la mano para poder ir en orden y así poder consultar todo con Amarilla. ¿Hay alguna consulta el día de hoy? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? creo que se han quedado ya cansancio, creo. Nos falta un café, me parece. Un café, exactamente. Bien, entonces, antes de terminar, me gustaría compartir, ¿ok? Para que todos podamos tener por aquí. Este es el aula virtual del curso. Muchos me preguntaban, ¿dónde están las presentaciones? ¿Ok? Les voy a explicar para que todos puedan tenerlo claro. Aquí van a encontrar todos los módulos que vamos a estar viendo. El día de hoy es nuestro módulo 3, contexto de los agronegocios en el Perú. ¿Listo? Y para que ustedes puedan ver las clases pasadas o la clase del día de hoy, nada más le van a dar clic en el módulo que deseen revisar. ¿Listo? Le dan un clic, le damos un clic, vamos a esperar un segundo aquí en la conexión, perfecto, y van a poder encontrar acá la grabación y en la parte final, en donde dice recursos adicionales, la presentación de la expositora. ¿Está bien? Tenemos ahorita disponible hasta el módulo 3. El módulo 4 lo vamos a ver el día miércoles y el último módulo el día viernes 28, que también va a ser nuestro examen final. Así que por aquí ustedes tienen el aula virtual para que ustedes ya puedan ir revisando, si de repente no han podido asistir un día, ¿ok? Aquí tienen todo el material listo. Bien, creo que William tiene alguna consulta, Marilda. ¿William? Sí, adelante, William. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan, por favor? En principio, felicitar, doctora, una brillante exposición. Va a ser bastante nutritivo compartir sus materiales. Quería preguntar de los exámenes, pero creo que ya absolvió la colega. Pero con respecto a la asistencia se está tomando en cuenta porque no hay ningún link para poder, poner la identificación o el nombre correspondiente, ¿no? Ok, William, perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Sí, en cuestión de la asistencia, como les mencionamos ya clases atrás, simplemente el mismo Zoom nos está mandando una asistencia de cada uno de ustedes quienes se van conectando a las clases. Y de esa manera vamos sacando asistencia día a día. Así que no se preocupen, no hay ningún enlace, simplemente es con conectarse al Zoom, ya nos van a estar avisando el tema de su asistencia. Así que no te preocupes. El único examen es el día viernes, colega. Exacto, el examen consta de dos partes. Un examen escrito de 10 preguntas, 2 puntos cada una. Va a ser súper fácil el examen. De repente el jueves damos un repaso, vamos a analizarlo aún. Y un examen oral que solo va a consistir de una pregunta por participante. Nada más. ¿Listo? Bien, Henry, ¿tienes alguna consulta? Sí, ¿me logran escuchar? Buenas tardes. Sí, te Perfecto. Escuchamos. Sí, mira, en primera instancia saludar ahí a la ingeniera Marilda. Ya tuvimos ocasión de poder conocer y también tener de conocimiento de los trabajos que vienen desarrollando y felicitaciones a todo el equipo quienes están brindando este tipo de eventos, me parece muy bueno. Las consultas que tengo son las siguientes. Mencionaba que se tiene, en este sentido, un panorama para los cultivos de agroexportación, los commodities, y en primera instancia me gustaría saber si estos se refieren a qué productos, de repente convencionales, orgánicos, si de repente en ese sentido ha tenido la evaluación de ver el tema de cafés especiales, diferenciados de los cafés convencionales y asimismo también los cacaos de aroma fino, a diferencia de los cacaos convencionales. ¿Y por qué menciono estos dos productos básicos? Porque aquí en la zona se ha visto problemáticas respecto a lo que son trazabilidad, en lo que es residualidad, elementos pesados, ¿no?, que se vienen detectando. Y en ese sentido me gustaría saber si de repente hay nichos de mercado, opciones a las cuales se pueden enlazar, y si hubiera, nos gustaría de repente mediante las organizaciones con las que nosotros como entidad del ProBrain conducimos, nos gustaría que nos pudieran de repente facilitar y así hacer un nexo comercial. Muchas gracias. Bendiciones. Poco para aclarar para Henry y también para todos. En el tema de café,
en verdad, dada la data, digamos, tanto del producto como de la institucionalidad, no es que el Perú de pronto se propuso hacia los años 2000 ser en el plan estratégico, digamos, ser el primer productor de café orgánico. Todos fueron circunstancias adversas, digamos, pero que lograron de manera resiliente, de manera admirable, los productores mantener. ¿Qué quiero decir? El café orgánico, por ejemplo, que ahora se demanda, y es un café que está variado, que no es un monocultivo exclusivo como el caso de África, por ejemplo, que gracias al clima, gracias a las condiciones de manejo, se ha logrado diferenciar y ha logrado, por ejemplo, estos puntajes de tasa. ¿Y esto qué implica? Que los propios clientes, los grandes empresarios, ya recogen esta diferenciación y se van y se orientan a nichos de mercado. En el caso del cacao también ha sido bastante interesante que no estamos compitiendo a nivel de commodities. Sin embargo, lo que no estamos destacando como profesionales en los agronegocios es justamente de sumar esta diferenciación. Llámese porque estoy en un paisaje, ¿no? En un paisaje totalmente diferente, con árboles diferentes, con personas incluso que son diferentes. Hay cafés diferenciados, por ejemplo, cuando están manejados o en un proceso de post cosecha por mujeres, ¿no? O que están asociados, por ejemplo, a un tipo de aves que están... o sea, no se vende solo el producto, se vende el producto y los servicios que se originan alrededor de ello. Eso nos da la oportunidad de orientarnos a nichos de mercado. Si vamos con la mirada de commodities, de cantidad, solo cantidad, y todo lo metemos en un solo saco, nosotros estamos perdiendo oportunidades para negociar, pero sobre todo también para consumir. Creo que ahí también tenemos que reaprender. Nosotros como consumidores locales merecemos calidad. Tenemos que también nosotros querernos de consumir cosas buenas, cosas sanas. Y si no se han dado cuenta, el año 2020, cuando fue lo del COVID, había buen café, buenos plátanos, arándanos. ¿Por qué? En Lima, al menos, perdón, en Lima. ¿Por qué? Precios relativamente accesibles. Porque no se podían exportar. Y muchos de esos productos llegaron a productores intermediarios para que puedan tener caja chica. Pero ahora, con este tema de ya restablecerse toda la cadena logística, se están llevando los productos. La mejor quinoa, el café, y lo que consume muchas veces el peruano es la merma. No conoce de la calidad, no conoce de la trazabilidad. Por eso, también los consumidores se organizan y ya piden directamente, ok, mira, yo sé que acá el señor tiene su vaca, ¿no? Y tiene tanta cantidad de leche y hace queso, yo le pido a él. Pero eso también es un rol del consumidor. Que los precios están más altos, eso también es un paradigma que se está revisando. El acercamiento del consumidor y el productor, sobre todo cuando tenemos enlaces de familia, es increíble. La conexión con el territorio, la mirada al territorio, la institucionalidad, depende de las personas, de los consumidores. Por tanto, los agronegocios, en mi opinión, y si quisiera deslindar a las instituciones que nos apoyan, en mi opinión personal es un reto, pero también es una gran oportunidad, que si no lo sabemos aprovechar, otro lo va a aprovechar. Y hemos solamente tocado un puntito de toda la cadena que realmente podríamos aprovecharlo y para nosotros primero, ¿verdad? Nada más, bueno, gracias. Perfecto, Marilda. Bien, entonces, si no hay alguna otra consulta, ¿les parece si encendemos nuestros... ¿Percy? Sí. Sí, Percy, adelante con tu pregunta. Siempre acá hay una dificultad para el productor de cómo hacer convencer al cliente que
que pague por ese valor agregado de que es orgánico. Es un poco de repente el dilema de todo productor, ¿no? A veces le confunden con la producción tradicional, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la estrategia de poder convencer que pague ese justiprecio o ese precio adicional? Muchas gracias. Yo voy a comentar desde mi experiencia pequeña que tengo cuando he intentado también, y también dentro de lo que es las estrategias de precio que nos enseñan, ¿no? Dice bien claro que si tú pones un precio muy bajo para entrar al mercado y cuando tú quieras subirlo es más complicado. Pero si tú entras con un precio que cubre tus costos y te permite una ganancia, tú sobre eso tienes que pilotear, tienes que ver si hay la capacidad de pagar. Tú tienes que preguntar a tu entorno, ¿no? ¿Tú pagarías por esto? ¿No pagarías? Bueno, que sí, que no. Lo que a mí me ha funcionado, y lo digo, ¿no? Porque también he hecho mi emprendimiento en momentos en los que pensaba qué hago, yo sí puse un precio que cubra mis costos, que cubra o valore mi trabajo, pero basado en la información. En el detalle y en el face to face, de hablarle y explicarle, por más que mi ganancia era poca, porque terminaba 2 horas explicándole por ejemplo, para el tema de cacao, explicar de la miel, ¿no? Y eso es cómo se prepara, cómo lo usas, ¿no? No, es que la miel comienza, si tú le explicas al cliente y tú le das esa confianza para que realmente tiene que haber este enlace para poder mantenerse. Y ahora, como les decía, usan la tecnología, ¿no? De monitorearlo, de decirle cómo está, porque no se trata de que yo te vendo y me desaparezco. Yo quiero ser también, tener un vínculo contigo. Yo te ayudo, tú me ayudas. Nos ayudamos. Eso es un poco lo que a mí me ha funcionado. Y hasta ahora, a veces sí hay críticas, oye, pero no estás ganando. Es que no se trata de ganar por ganar, como bien lo decía la persona que acuñó el término de los agronegocios. Se trata de estar consciente de cuál es tu rol en la cadena alimentaria. Mi rol es que ofrezco algo que es bueno, que me hace bien a mí y que yo te invito a que lo pruebes porque también puede hacerte bien. Y tenemos algo en común para conversar. Por lo menos si yo, para ser un consumidor, yo sí busco su historia, yo sí busco su trabajo y también lo negocio, porque a veces no es el tema del dinero, es el tema de qué tengo yo que tú me puedes dar. ¿Y por qué lo menciono? Porque sí funciona. Cuando la experiencia que tengo, por ejemplo, de recoger esto es de Ítaca, en Nueva York, donde la gente en algún momento no utilizó el dinero. Todo fue intercambio. Estoy hablando de gente de Estados Unidos que tiene su doctorado, que tiene... Pero el dinero no es el fin, el tema es de poder retribuirnos donde tú y yo estamos conformes por lo que estamos recibiendo. Y ahí también viene el tema de por eso la necesidad de que esa confianza se mantenga. Y el blockchain lo único que hace es eso, de que lo que te está informando el productor es real y se verifica y cumple que es lo que yo estoy recibiendo y estoy pagando. Así es, así está funcionando el mercado, entonces usemos la tecnología. Así es. Bueno. Perfecto, Marilda. Bien, entonces, para ya poder cerrar la sesión del día de hoy, vamos a encender nuestras cámaras, ¿les parece? Y nos tomamos la fotografía final. Recuerden que todas estas fotografías van publicadas en Facebook e Instagram de NSBA Clusa Perú, así que nos pueden buscar por ahí, ¿ok? Entonces encendemos nuestras cámaras, perfecto. ¿Qué tal, Rubén, Rosa, Jim, William, Henry? Por ahí los tenemos. Tenemos 2 Williams el día de hoy. Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miriam, perfecto. Qué gusto verlos a todos conectados. Sixto, qué gusto verlos a todos por aquí. Bien, entonces a la cuenta de 3, sonreímos para la foto. 3, 2, 1. Perfecto. A ver, un segundo. La siguiente fotografía. A ver. Pero qué serio. A la cuenta de 3. Sí, una sonrisa, por favor, todos. 3, 2, 1. Listo. Vamos a ver.
La tercera pantalla por ahí estamos. Perfecto. Listo, entonces, muchas gracias a todos por haber asistido. Nos vemos el miércoles para nuestra cuarta sesión. Recuerden repasar todas sus clases. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Amarilda, por tu tiempo y tus enseñanzas. Un gusto. Buenas noches. Muchas gracias.